Esta historia contará la historia de una chica que tomó una pequeña decisión, y esa decisión lo cambió todo, y en lo que se convirtió te sorprenderá. Hannah nunca se consideró alguien que pudiera meterse en serios problemas. Era cuidadosa, silenciosa y prácticamente invisible, como suelen ser los adolescentes que creen que mantenerse alejados de los focos los mantiene a salvo. Cumplía las reglas cuando importaban, evitaba los riesgos obvios y creía que los verdaderos crímenes les ocurrían a otras personas, personas más ruidosas, imprudentes, personas que parecían culpables incluso antes de ser acusadas. Hannah creía ser diferente, y esa creencia fue su primer error. Su vida seguía patrones predecibles. Escuela durante el día, trabajo a tiempo parcial por las noches, largos paseos a casa con los auriculares puestos, revisando sin parar su teléfono antes de dormir. Nada dramático, nada peligroso. El tipo de vida en la que cada día parece olvidable y seguro. Tenía amigos, pero no del tipo que la arrastra al caos. Tenía planes, aunque ninguno de ellos parecía urgente. Sobre todo, tenía confianza en la tecnología, en los sistemas, en la idea de que si no hacías nada malo podía pasarte. La noche en que todo empezó fue exactamente igual que las demás. No había tensión en el ambiente, ninguna señal de alarma, solo un mensaje pidiendo un pequeño favor. Alguien conocido, no cercano, pero bastante familiar, le preguntó si podía pedir un viaje a través de una aplicación de viajes compartidos. Su teléfono estaba muerto, dijeron. Solo un viaje rápido por la ciudad, nada ilegal, nada sospechoso. Hannah dudó un momento, pero la vacilación le pareció innecesaria. La gente compartía cuentas todo el tiempo. Era común, normal, inofensivo. Pidió el viaje. El coche llegó, recogió al pasajero y desapareció entre las calles de la ciudad. Hannah vio la actualización de la aplicación, vio la ruta, vio el final del viaje. El pago se realizó. La noche continuó. Lo olvidó casi al instante, archivándolo como uno de esos pequeños momentos que nunca importan. Un favor hecho, un problema resuelto. La vida sigue adelante. Lo que Hannah no sabía, lo que no podía saber, era que el coche que había pedido ya había sido detectado. Horas antes de su solicitud, ese mismo vehículo había estado involucrado en algo grave, algo violento, algo que ya había desencadenado una investigación. Las cámaras habían capturado las matrículas, se habían registrado las marcas de tiempo, se habían analizado las rutas, y cuando el rastro empezó a perder fuerza, los investigadores hicieron lo que siempre hacen: analizaron los datos. A los datos no les importan las intenciones, no entienden el contexto, no saben qué significa solo ayudar. Los datos solo muestran acciones, cuentas usadas, teléfonos conectados, ubicaciones confirmadas, y allí, silenciosamente grabado en un registro digital, estaba el nombre de Hannah. Pasaron días antes de que notara que algo andaba mal. Entonces llegó la primera señal extraña, una notificación de la aplicación pidiéndole que confirmara cualquier actividad inusual. La ignoró. Las aplicaciones las enviaban constantemente. Luego un correo electrónico. Luego una cuenta bloqueada. Cada advertencia le parecía molesta, pero inofensiva. Supuso que era un fallo técnico, algo que el servicio de atención al cliente solucionaría. Entonces llamaron a la puerta. Los policías en la puerta no se parecen a los de las películas. No hay iluminación dramática, ni gritos, ni caos inmediato. Solo voces tranquilas, rostros neutrales y preguntas que resultan confusas en lugar de aterradoras. Al principio preguntaron por su teléfono, por la aplicación,
por el viaje que habían pedido esa noche a esa hora. Hannah respondió con sinceridad, aún creyendo que la honestidad la protegería. Pero la honestidad no borró el problema, lo agravó. Porque desde la perspectiva de la investigación, Hannah no era una simple espectadora, no era una colaboradora, era la titular de la cuenta, la identidad verificada, la firma digital que conectaba un acto delictivo con una persona real. Y una vez que esa conexión existe, no desaparece fácilmente. Para cuando Hannah se dio cuenta de que algo andaba realmente mal, la situación ya había superado las explicaciones. Se tomaron dispositivos, se grabaron declaraciones. Su rutina se desmoronó en entrevistas, papeleo y noches de insomnio llenas de una sola pregunta que no podía eludir. ¿Cómo podía algo tan pequeño convertirse en algo tan grande? Todavía creía que había habido un error. Todavía creía que se solucionaría rápidamente. Después de todo, no había hecho nada malo. Ni siquiera había estado en el coche. Pero el sistema no preguntaba quién iba en el asiento trasero. Preguntaba quién abría la puerta. Y Hannah estaba a punto de aprender lo que se siente cuando una decisión inofensiva se convierte en el primer paso hacia un lugar que nunca imaginaste ver desde dentro. Los días posteriores al golpe se confundían en la memoria de Hannah, unidos en un largo período de ansiedad e incredulidad. Seguía yendo a la escuela, seguía presentándose a trabajar. Desde fuera, nada había cambiado. Por dentro, todo se sentía inestable, como si el suelo bajo sus pies pudiera ceder en cualquier momento. Su teléfono había desaparecido, sellado, en una bolsa de plástico para pruebas en algún lugar que no podía ver. Sin ella, el tiempo transcurría de otra manera, más lento, más pesado. Cada hora parecía tener consecuencias impredecibles. Al principio, creyó que la lógica la salvaría. La verdad era simple. Había pedido que la llevaran. Alguien más la había usado, y ella no tenía nada que ver con lo que había sucedido antes ni después. Esa claridad le infundió una extraña sensación de calma. Repasó mentalmente los hechos, ordenándolos con precisión, convencida de que una vez que los investigadores hicieran lo mismo, el problema desaparecería. Aún no entendía que las investigaciones no se basan solo en la claridad, se basan en patrones, probabilidades y presión. Las preguntas seguían llegando, no todas a la vez, sino con constancia, como agua goteando en un vaso. ¿Dónde estaba esa noche? ¿Quién había pedido que la llevaran? ¿Cuánto los conocía? Había compartido su historia antes. Entendía las normas del servicio que usaba. Cada pregunta parecía inofensiva por sí sola. Juntas formaban una figura que no le gustaba, una forma que apuntaba a la responsabilidad, no a la inocencia. Hannah empezó a notar cómo el lenguaje cambiaba a su alrededor. Los agentes no decían error, decían infracción, no decían favor, decían uso no autorizado. Palabras en las que nunca había pensado de repente importaban más que las intenciones. Cada explicación que ofrecía parecía generar dos nuevas preguntas. Cada intento de simplificar la historia la hacía parecer más complicada. Por la noche, el sueño se volvía superficial y fragmentado. Soñaba con rutas en un mapa, con coches que no paraban de moverse, con notificaciones que no podía abrir. Se despertó con el corazón acelerado, buscando instintivamente el teléfono que no estaba allí. El silencio llenó la habitación donde antes habitaba el ruido digital constante. En ese silencio, el miedo se hizo más fuerte. Sus padres intentaron tranquilizarla, pero incluso sus voces transmitían incertidumbre. La creían, pero creer no equivalía a protegerla.
Hablaron de abogados, de procedimientos, de esperar. Esperar se convirtió en lo peor. Esperar significaba imaginar resultados. Esperar significaba preguntarse qué información se estaba encontrando mientras permanecía inmóvil. Esperar significaba comprender por primera vez la impotencia que podía sentir alguien sin haber hecho nada intencionalmente. Malo. La persona que había pedido el viaje dejó de responder. Los mensajes no fueron contestados. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. Hannah se dijo a sí misma que debía haber una razón, pero el silencio parecía deliberado. Empezó a darse cuenta de lo frágil que era realmente su conexión con esa noche. Una petición, un toque en la pantalla, un rastro digital que solo la llevaba de vuelta a ella. Cuando finalmente le explicaron los cargos, no sonaban reales. Parecían algo de otra vida. Términos como facilitación, negligencia y ayuda por medios digitales flotaban en el aire, pesados y abstractos. Hannah luchaba por conectarlos consigo misma. No era una criminal, no era imprudente, era cuidadosa, responsable, normal. Y sin embargo, allí estaba, sentada frente a personas que la veían como un eslabón de una cadena que ya había causado daños. El mundo exterior seguía en movimiento. Los autobuses llegaban a tiempo. Los amigos reían en los pasillos. Las redes sociales seguían sin ella. Por dentro, Hannah se sentía suspendida, como si esperara un veredicto que decidiera si su antigua vida seguía existiendo. Empezó a comprender que el sistema no medía corazones, medía acciones. Y las acciones que veía eran claras: su cuenta, su teléfono, su autorización. La comprensión no la golpeó de golpe. Fue invadiéndola lentamente, instalándose en su pecho con una pesadez silenciosa y aterradora. Esto no iba a desaparecer rápidamente. No era solo un malentendido. Era algo que podía seguirla, definirla y transformar todo lo que creía saber sobre seguridad y justicia. Y en algún momento, entre otra noche de insomnio y otro mensaje sin respuesta, Hannah sintió que algo se rompía en su interior. No pánico, no lágrimas, algo más frío. La comprensión de que la inocencia no siempre te protege, especialmente cuando la tecnología lo recuerda todo y la misericordia no forma parte del algoritmo. Todavía no sabía hasta dónde llegaría esto. En el fondo, seguía creyendo que no podía acabar mal. Pero el camino ya se estaba estrechando, y pronto no habría forma de salir de él. La primera vez que Hannah oyó la palabra tribunal, no le sonó real. Sonó distante, formal, como algo que pertenecía a la vida de otros. Criminales, adultos, personas que habían cometido errores obvios y deliberados. Ella no. Sin embargo, la citación llegó de todos modos, impresa en papel rígido, escrita en un lenguaje que le resultó más frío que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. No había acusación en el tono, ni ira, solo certeza, fechas, horarios, expectativas. Al entrar al juzgado por primera vez, Hannah se sintió más pequeña que nunca. El edificio estaba en un silencio que no resultaba pacífico. Cada sonido resonaba. Pasos, puertas que se cerraban, voces que transportaban. Había ido demasiado lejos. Notó detalles que nunca antes le habían importado. Detectores de metales, cámaras en las esquinas, letreros que advertían sobre las consecuencias. Todo en el lugar sugería algo permanente. Lo que pasaba aquí se quedaba aquí. Se sentó junto a su abogado, escuchando mientras leían su nombre en voz alta, vinculado a palabras que aún le costaba reconocer como parte de su vida. Los cargos no eran dramáticos, nada de lenguaje sensacionalista. Eso los empeoraba. Eran procesales,
técnicos, basados completamente en registros, marcas de tiempo y términos de servicio que nunca había leído. El argumento no era que ella hubiera planeado nada, era que lo había permitido, que no actuó responsablemente con el acceso que controlaba. Hannah quiso interrumpir, explicar de nuevo lo inofensivo que había parecido, lo común que era, cómo nunca imaginó consecuencias como esta. Pero al tribunal no le interesaba la imaginación, le interesaba la responsabilidad. Su abogado habló de intención, de contexto, de proporcionalidad. La fiscalía habló de precedentes, de responsabilidad, de cómo fallan los sistemas cuando las normas se tratan a la ligera. Ambas partes parecían tranquilas, profesionales, alejándose. Ese desapego la aterrorizaba. A medida que avanzaba el proceso, Hannah aprendió lo rápido que la vida podía acortarse. Su agenda empezó a girar en torno a reuniones, papeleo y restricciones que no comprendía del todo hasta que se impusieron. Viajar se volvió complicado. El trabajo se volvió incómodo. Los administradores escolares empezaron a hacerle preguntas cautelosas. La gente dejó de mirarla de la misma manera, no con hostilidad, sino con cautela, como si algo en ella hubiera cambiado, aunque por dentro se sentía exactamente igual. La espera continuó, pero ahora pesaba. Cada retraso significaba más incertidumbre. Cada aplazamiento se sentía como una puerta que se cerraba lentamente en lugar de cerrarse de golpe. Por la noche, Hannah permanecía despierta pensando en lo fácil que se había desmoronado todo, no por una mala decisión, sino por una casual, algo que ni siquiera había considerado que valiera la pena recordar. Cuando el juez finalmente habló sobre los posibles resultados, la sala pareció inclinarse. Libertad condicional, multas, servicio comunitario, y entonces, casi casualmente, la palabra custodia. No se enfatizó, no fue dramática, simplemente estaba entre las posibilidades, como el pronóstico del tiempo. La mente de Hannah lo captó de inmediato. La custodia significaba barrotes, cerraduras, perder el control del tiempo, perder la privacidad, perder la capacidad de salir de una habitación cuando el miedo se volvía insoportable. Intentó imaginarse en ese mundo y fracasó. La imagen no se formaba. Se sentía incompatible con quien era, con quien siempre había sido. Pero la compatibilidad no importaba. El procedimiento sí. Las últimas semanas antes de la sentencia fueron las peores. No porque pasara nada, sino porque no pasó nada. La vida se detuvo mientras el futuro esperaba a ser decidido. Hannah notó lo frágil que se había vuelto su autoestima. Con qué facilidad la confianza se transformaba en duda. Repasó esa noche sin parar, buscando una versión en la que dijera que no, en la que ignorara el mensaje, en la que se le agotara la batería del teléfono. Ninguna de esas versiones importaba ya. Cuando llegó el día de la sentencia, Hannah no lloró. Se sentía paralizada, como si sus emociones se hubieran agotado tras semanas de anticipación. El juez habló con cautela, reconociendo su falta de intención, su cooperación, su historial limpio. Entonces llegó la consecuencia, limitada, medida, real. No era el peor resultado posible, pero seguía siendo una sentencia. Mientras Hannah era conducida a su procesamiento, la realidad finalmente se asentó. Esto no era un susto. Esto no era una lección impartida y luego descartada. Esto era un castigo, no por quién era, sino por lo que había permitido. Sistema había trazado su límite, y ella lo había cruzado sin darse cuenta de que existía. Las puertas se cerraron tras ella con un sonido que jamás olvidaría. Y en ese momento, Hannah comprendió algo que ninguna advertencia,
Ningún reglamento, ningún término de servicio le había aclarado jamás. No tienes que cometer un delito para perder tu libertad. A veces, basta con dejar que alguien te preste tu confianza. Los primeros días dentro no le parecieron reales a Hannah. Se sentían como un sueño mal construido, donde todo era un poco extraño. Los colores demasiado apagados, el aire demasiado pesado, el silencio demasiado intencional. El tiempo dejó de comportarse como antes. Los minutos se arrastraban, las horas se alargaban. Sin teléfono, sin acceso al mundo exterior, los días perdieron su estructura casi al instante. Mañana, tarde, noche. Se difuminaban en un estado continuo de espera. El proceso de admisión la despojó de su individualidad más rápido de lo esperado. Le quitaron sus objetos personales sin ceremonia. La ropa fue cambiada por algo genérico, diseñado para no quedarle bien a nadie en particular. Su nombre fue reemplazado por un número que la seguía a través del papeleo y las listas. Nadie era cruel, pero tampoco nadie era amable. La eficiencia lo imperaba todo. Hannah se dio cuenta de que la amabilidad no formaba parte del sistema, sino la neutralidad. Su celda era pequeña, más fría de lo que imaginaba, inundada de sonidos incesantes, puertas abriéndose y cerrándose, voces distantes, pasos resonando por los pasillos a todas horas. Incluso en silencio, el edificio parecía estar vivo, observando. Dormir era difícil, la cama era incómoda, la luz nunca se apagaba del todo y su mente se negaba a descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen. La pantalla de su teléfono iluminándose, una simple solicitud apareciendo, su dedo pulsando confirmar. La gente a su alrededor era diferente a cualquiera que hubiera conocido antes. Algunos gritaban, otros eran retraídos, algunos se movían con una seguridad que provenía de la familiaridad con el lugar. Hannah se sintió fuera de lugar al instante. No sabía cómo sentarse, cómo hablar, cuándo guardar silencio. Cada interacción implicaba reglas invisibles que aún no había aprendido. Se volvió hiperconsciente de sus movimientos, su tono, sus expresiones, temerosa de que una señal errónea pudiera empeorar las cosas. El miedo no llegó como pánico, llegó como tensión, constante, de baja intensidad, una sensación que nunca abandonaba su pecho. Aprendió rápidamente que llamar la atención podía ser peligroso, pero la invisibilidad tampoco era protección. Los guardias lo vigilaban todo. Las cámaras captaban lo que los ojos pasaban por alto. No había momentos privados, ni verdadero aislamiento, ni escapatoria de ser observada. Hannah se había pasado la vida creyendo que la privacidad era algo normal. Aquí no existía. Lo que más le dolía no era la incomodidad física, era la pérdida de identidad. Afuera era estudiante, empleada, hija, amiga. Dentro solo era alguien que había cruzado la línea. Intencionalmente o no, daba igual. Escuchaba a otros hablar de sus casos, sus errores, sus arrepentimientos. Algunos estaban enojados, otros apáticos. Algunos bromeaban al respecto como defensa. Hannah no se sentía perteneciente a ninguna categoría. Se sentía fuera de lugar, como si hubiera entrado en un mundo construido para consecuencias que nunca esperó enfrentar. Las noches eran las más difíciles. Era entonces cuando los recuerdos se colaban. El sonido de su propia habitación, la libertad de salir, la simplicidad de decidir qué comer, a dónde ir, cuándo dormir. Cosas que nunca antes había valorado ahora se sentían imposiblemente distantes. Se preguntaba cuánta gente afuera seguía creyendo, como ella, que bastaba con no meterse en problemas, que no hacer nada malo garantizaba la seguridad. Dentro de esos muros, esa creencia le parecía ingenua. Hannah
Empezó a comprender que el castigo no siempre se trataba de intención. Se trataba de ejemplo, de recordarle a la gente que los sistemas exigen respeto, incluso cuando las reglas parecen invisibles. Se había convertido en parte de ese recordatorio. Un caso discreto, una infracción técnica, una lección envuelta en procedimientos. Darse cuenta de ello no la reconfortó. Le trajo claridad. No estaba allí porque fuera mala. Estaba allí por descuidada. Y la descuido, ahora lo comprendía, podía costar tanto como la crueldad. Con el paso de los días, Hannah dejó de contar el tiempo como antes. Lo contaba en momentos de silencio, en las comidas, en los recuentos. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por rutinas que nunca eligió. Y en lo más profundo de su ser, un nuevo miedo comenzó a formarse, no a estar dentro, sino a lo que este lugar podría arrebatarle antes de que se fuera, porque sobrevivir era una cosa, pero regresar sin cambiar parecía imposible. Para cuando Hannah dejó de estremecerse al oír el sonido de las puertas metálicas, algo en su interior ya había cambiado. No era fuerza ni aceptación, era adaptación. La silenciosa e inquietante capacidad de funcionar en un lugar en el que nunca imaginó que sobreviviría. La mente humana, aprendió, se dobla más rápido de lo que el orgullo jamás admite. Sus días se convirtieron en una repetición. Despertar, de pie para contar, comer sin saborear, esperar, sentarse, escuchar, esperar de nuevo. Cada acción seguía una orden verbal o implícita. La elección había sido reemplazada por la obediencia, y lo más extraño fue la rapidez con la que eso se volvió normal. Lo que antes parecía insoportable ahora parecía rutina, y esa comprensión la asustó más que los barrotes. Empezó a observar a las personas de forma diferente, no como extraños, sino como espejos. Todos tenían una historia que empezaba siendo pequeña, una decisión tomada rápidamente, un momento en el que alguien pensó, no importará. Hannah notó un patrón. Casi nadie creía pertenecer allí. Cada persona tenía una versión de sí misma a la que aún se aferraba, una identidad que existía fuera de los muros. Y sin embargo, todas estaban allí. Una tarde, durante un breve descanso supervisado, Hannah escuchó una conversación que se le quedó grabada. Dos mujeres hablaban en voz baja sobre sus casos, no con ira, sino con agotamiento. Una de ellas dijo algo simple, casi despreocupado. No hice nada serio, simplemente no lo pensé bien. La otra asintió sin levantar la vista, sin juzgarla, sin sorpresa. Esa frase resonó en la cabeza de Hannah durante horas. Repasó su propio momento, la solicitud del viaje, la cuenta prestada, la comodidad. No había habido ninguna alarma, ninguna sensación de peligro. Solo velocidad, facilidad, confianza en la tecnología. Entonces se dio cuenta de cuánto la vida moderna la había entrenado. Actuar sin cuestionar. Las aplicaciones prometían seguridad. Los sistemas prometían protección. La responsabilidad parecía externalizada, distribuida, diluida. Pero dentro de ese lugar, la responsabilidad estaba dolorosamente concentrada. Tarde en la noche, despierta bajo la luz artificial, Hannah comenzó a comprender el castigo más profundo. No se trataba solo de tiempo robado de su vida. Se trataba de una perspectiva permanentemente alterada. Nunca más volvería a considerar un pequeño favor como inofensivo. Nunca más asumiría que la distancia equivalía a inocencia. Nunca más creería que la ignorancia ofrecía refugio. Pensó en sus padres. ¿Cómo debían estar explicando su ausencia a familiares, compañeros de trabajo, vecinos? En las miradas, las pausas, la precisión con la que se expresaban. Pensó en futuras entrevistas, verificaciones de antecedentes,
solicitudes que le harían preguntas que ya no podría evitar. Este lugar no era temporal, te seguía. El peso de ese conocimiento la oprimió con más fuerza cada día. Una mañana, durante un control de rutina, un guardia revisó su expediente más tiempo del habitual. No dijo nada. Siguió adelante, pero ese silencio tenía un significado. Hannah se dio cuenta de que se había convertido en un récord, un punto de referencia, un número de caso vinculado a un incidente que no podía deshacer. El mundo exterior la vería no como la chica que cometió un error, sino como el error mismo. Y sin embargo, algo inesperado ocurrió junto con ese miedo. Empezó a sentir que la responsabilidad regresaba, una responsabilidad real, no la abstracta que conocía antes. Responsabilidad por la atención, por preguntas hechas demasiado tarde, por suposiciones que nunca volvería a hacer. Dolía, pero la conectaba con los pies en la tierra. El dolor agudizaba su conciencia de una manera que la comodidad nunca había logrado. Hannah no estaba aprendiendo a sobrevivir a la prisión. Estaba aprendiendo lo frágil que era la libertad. Y lo más aterrador no era lo fácil que la había perdido. Era lo fácil que podría haberla perdido de nuevo, si esto no hubiera sucedido. A medida que los días se convertían en semanas, una verdad se hizo inevitable. Este lugar le estaba enseñando una lección que llevaría consigo para siempre. No a través de la violencia, no a través de la crueldad, pero a través de la exposición, a consecuencias desprovistas de drama, impuestas mediante procedimientos, rutina e indiferencia. Hannah sabía que algo peor se avecinaba. Ni una sentencia más, ni una acusación más. Pero el momento en que saliera y se diera cuenta de que el mundo ya no la veía de la misma manera, porque la libertad, una vez rota, nunca regresa intacta. El día que Hannah salió, no se sintió como una libertad. No hubo una liberación dramática, ninguna sensación de victoria, ningún respiro de alivio como el que había imaginado durante las noches de insomnio. El aire afuera se sentía más tenue, casi irreal, como si el mundo hubiera seguido moviéndose mientras ella estaba en pausa, y ahora volviera a entrar en él de forma desincronizada. La puerta se cerró tras ella con un sonido que nunca olvidaría. No fue fuerte, no fue violento, simplemente definitivo. Su teléfono se sentía extraño en su mano, más pesado de lo que debería haber sido. Las notificaciones inundaron la pantalla. Mensajes perdidos, contraseñas caducadas, recordatorios automáticos de una vida que había seguido adelante sin ella. Fue abrumador, pero a la vez silencioso, como estar en medio de una multitud donde nadie se da cuenta de tu existencia. Sus padres estaban a unos pasos de distancia. Sonrieron, pero sus rostros reflejaban cansancio más que alivio. La abrazaron con cuidado, como si fuera un cristal frágil. Hannah se dio cuenta entonces de que incluso quienes más la querían ya no sabían quién era. Ella tampoco. El viaje a casa transcurrió en silencio. Las calles familiares se sentían desconocidas, como copias de lugares que una vez conoció. Cada escaparate reflejaba una versión de ella que no reconocía. Alguien mayor, más callada, más austera. Esperaba que algo volviera a la normalidad. Nunca sucedió. En casa, todo estaba exactamente donde solía estar. Eso, de alguna manera, lo empeoraba. Su habitación, intacta. Su ropa, aún colgada ordenadamente. Su vida preservada como una pieza de museo. El contraste entre esta quietud y el rígido caos que acababa de dejar atrás le oprimió el pecho. Esa noche, Hannah no pudo dormir. No por el ruido, sino por el espacio. El silencio se sentía demasiado abierto, demasiado desprevenido.
Se encontró contando horas sin querer, esperando instrucciones que nunca llegaban. La libertad exigía decisiones y había olvidado cómo tomarlas. Pasaron los días, luego las semanas. La realidad empezó a presionarla en pequeños momentos desgarradores. Solicitudes de empleo que terminaban abruptamente al aparecer las verificaciones de antecedentes. Conversaciones que cambiaban de tono cuando alguien se enteraba de dónde había estado. Invitaciones que dejaban de llegar sin explicación. Nadie decía nada directamente, pero la distancia crecía de forma natural, sin esfuerzo. Aprendió lo rápido que una etiqueta podía reemplazar a una persona. Los peores momentos no eran enfrentamientos, sino ausencias. Amigos que respondían más despacio. Empleadores que nunca respondían. Oportunidades que se desvanecían silenciosamente. Hannah se dio cuenta de que el castigo no terminaba con la liberación. Simplemente cambiaba de forma. Una tarde finalmente abrió el servicio de viajes compartidos. La aplicación de nuevo. Le temblaban las manos mientras revisaba viejos viajes congelados en el tiempo. Ese único viaje seguía allí, anodino, indistinguible de docenas de otros, sin advertencia, sin señal, solo un registro digital del momento en que todo empezó a derrumbarse. Cerró la aplicación y la borró. Por primera vez desde que salió de prisión, lloró, no de miedo, sino de claridad. Finalmente comprendió que el error en sí había sido pequeño, casi invisible. Pero al sistema no le importaba la intención, le importaba la conexión, la proximidad, las pruebas, y ella había estado conectada. Lenta y dolorosamente, Hannah comenzó a reconstruir, no su antigua vida, entendía que se había ido, sino algo más silencioso, más deliberado. Elegía sus palabras con cuidado, sus acciones aún más. La confianza ya no era automática, el perdón tampoco. Empezó a hablar menos y a escuchar más, observando la rapidez con la que la gente descartaba riesgos que no creía que les afectaran, la frecuencia con la que decían, «Eso nunca podría pasarme a mí». Nunca los interrumpió, porque sabía algo que ellos desconocían. Esa prisión no siempre empieza con malas intenciones. Veces empieza por conveniencia, y la verdadera sentencia no termina cuando se abre la puerta. Empieza cuando te das cuenta de que el mundo recuerda lo que desearías que olvidara. Hannah siguió adelante de todos modos, transformada, marcada y dolorosamente consciente. Porque una vez que aprendes lo fácil que puede desaparecer la libertad, nunca vuelves a vivir despreocupadamente. Hannah sentía el peso del mundo que había dejado atrás, oprimiéndola con más fuerza cada día que pasaba. Incluso fuera de los muros, la sensación de confinamiento no desaparecía. Cada mirada, cada decisión, cada huella digital le recordaba que un solo error podía perseguirla para siempre. Empezó a notar cómo la gente evitaba el contacto visual, cómo los jefes ocultaban sus dudas tras sonrisas educadas, cómo los amigos que consideraba leales se distanciaban poco a poco, como si una barrera invisible se hubiera alzado entre ellos y ella. Esta barrera no era física, pero se sentía más afilada que cualquier muro de prisión que hubiera enfrentado. Cada día se despertaba con una ansiedad latente, como si el mundo mismo pudiera juzgarla en cualquier momento. Intentaba actuar con perfección. Leía cada mensaje con atención. Pensaba 2 veces antes de responder. Analizaba cada movimiento. Pero cuanto más intentaba ser cautelosa, más vulnerable se sentía. Ese pequeño error, pedir un viaje para otra persona, se había convertido en una sombra que nunca la abandonaría. En su interior crecía una mezcla de ira y vergüenza. Comprendió que no había sido una criminal en el sentido tradicional,
pero el mundo la había marcado de forma diferente. Cada llamada, cada verificación, cada formulario que rellenaba le recordaba lo fácil que es verse arrastrado a consecuencias que no son del todo suyas. En momentos de soledad, Hannah repasaba esa noche sin cesar. ¿Por qué accedió? ¿Por qué confió? ¿Por qué un simple gesto se convirtió en un eslabón de una cadena que deshizo su vida? Pero la tensión en su interior no solo era destructiva, sino también instructiva. Empezó a ver la vida a través de la responsabilidad, comprendiendo la delgada línea entre lo seguro y lo peligroso, entre la inocencia y la complicidad involuntaria. Todo parecía arriesgado ahora y lo sentía profundamente. Cada decisión, cada hábito estaba bajo escrutinio. Cualquier negligencia podía serle reprochada, incluso años después. Poco a poco se dio cuenta de que la verdadera libertad no era cuestión de espacio físico. No se trataba de dejar atrás los muros de una prisión. La libertad era la capacidad de actuar con conciencia, sabiendo que incluso el gesto más pequeño podía tener profundas consecuencias. Se había convertido en un ejemplo de cautela, un recordatorio constante de lo rápido que una vida podía cambiar por una simple decisión. Una noche, mirando por la ventana las luces de la ciudad, vio que la vida continuaba como si nada hubiera pasado. La gente se movía, los coches pasaban, las luces se encendían y apagaban. El contraste entre su normalidad y su realidad la oprimía. Sintió todo el peso de su error. No el miedo al castigo, sino la certeza de que su vida había cambiado irrevocablemente. Una silenciosa comprensión se apoderó de ella. No hay vuelta atrás. No hay solución sencilla. Cada acción de esa noche tuvo consecuencias que la perseguirían para siempre. Hannah sabía que nunca volvería a ver la libertad de la misma manera. Un pequeño error la marcó, y esa marca la acompañaría, moldeando cada decisión que tomaba, cada paso que daba. La primera vez que Hannah salió sola, no sintió libertad. No hubo celebración, ni una profunda inhalación de alivio. El aire en sí mismo se sentía diferente, más tenue, casi irreal, como si el mundo hubiera seguido adelante mientras ella permanecía congelada en el tiempo. Todo le parecía familiar y a la vez extrañamente ajeno. Las calles que conocía también parecían un laberinto de oportunidades y riesgos, cada esquina con un peligro potencial. La puerta se cerró tras ella con un chasquido que jamás olvidaría. No fue un ruido fuerte, no fue violento, simplemente definitivo. Sostener su teléfono de nuevo se sintió extraño. Notifica. La pantalla se llenó de mensajes, llamadas perdidas, contraseñas caducadas, recordatorios automáticos de una vida que había continuado sin ella. El aluvión de mensajes era abrumador, como estar en medio de una multitud que no la veía. Sus padres esperaban en silencio, con sonrisas forzadas, cargadas de cansancio más que de alivio. Incluso quienes más la querían ya no la reconocían del todo. El viaje a casa fue silencioso. Las calles y los edificios se sentían familiares y distantes a la vez. Cada reflejo en los escaparates mostraba a alguien a quien apenas reconocía. Mayor, más callado, más afilado. Esperaba volver a sentirse normal. Nunca lo hizo. En casa, todo era exactamente como lo recordaba. La quietud de su habitación, los muebles sin cambiar, la ropa intacta, era una pieza de museo de la vida que había perdido. Esa quietud dolía más que el propio confinamiento. Las noches eran las más duras. El silencio se extendía infinitamente y el sueño se volvía imposible. La libertad exigía decisiones, pero había olvidado cómo tomarlas con naturalidad. Cada decisión ahora tenía el peso de las consecuencias.
Pasaron las semanas y la realidad la azotaba de forma sutil, pero implacable. Trabajos desaparecían tras las verificaciones de antecedentes. Amigos dudaban. Oportunidades se desvanecían silenciosamente. El castigo no terminaba con la cárcel, simplemente se transformaba. Hannah vio la aplicación de viajes compartidos en su teléfono una noche y tembló. El único viaje que lo había iniciado todo seguía allí, inalterado, normal, pero monumental, sin advertencia, sin rastro, solo un rastro digital del momento en que su vida cambió para siempre. Borró la aplicación. Finalmente, las lágrimas brotaron no de miedo, sino de claridad. El error había sido pequeño, casi imperceptible, pero al sistema no le importaban las intenciones. Solo le importaban las acciones, las conexiones y las pruebas. Poco a poco, comenzó a reconstruir, no su antigua vida que había desaparecido, sino una existencia más tranquila y deliberada. Elegía las palabras con cuidado. Actuaba con conciencia y confiaba con cautela. Aprendió la dura verdad. La libertad, una vez amenazada, nunca vuelve igual. De pie en una azotea, contemplando la ciudad, Hannah comprendió una última y terrible verdad. Las consecuencias de un solo error no terminan en los muros de una prisión. Te siguen, siguiendo cada paso, moldeando cada decisión. Y quizás la conclusión más aterradora de todas: el mundo no se pregunta por las intenciones, solo juzga las acciones. Un pequeño error puede cambiarlo todo, y Hannah había aprendido esa lección por completo.